Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar sobre un artículo bastante polémico, bastante controverso, que generó muchas dudas en las redes sociales y por eso los seguidores me pidieron que hable un poco sobre él. ¿Sí? Un artículo chino que se publicó el día 9 de abril. El título llama mucho la atención porque dice que el coronavirus ataca a la cadena beta 1 de la hemoglobina, captura a la porfirina, llama mucho la atención, captura a la porfirina y inhibe el metabolismo del M. ¿Tá? Ahora yo les pongo entre signo de pregunta, ¿realmente el coronavirus ataca la hemoglobina? ¿Podemos afirmar eso? Vamos a ver a lo largo de este video, ¿sí? Por otro lado, en las redes sociales se andaban preguntando mucho si en realidad el SARS-CoV-2 lo que causa es una hemoglobinopatía y secundariamente a esto genera el daño pulmonar. Es como otro punto de vista, otro mecanismo fisiopatológico. ¿Sí? Bien, en resumen, este artículo dice así: el SARS-CoV-2 ataca a la hemoglobina A, ¿sí? Disminuye los niveles al atacar. Ya les voy a márquenlo con rojo acá, ¿sí? Esta es una palabra clave. Vamos a ver qué quiere decir que ataca. Disminuye los niveles de hemoglobina, lo cual va a terminar produciendo disminución de la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos, generando, y el artículo no especifica mucho, ¿sí? Pero lo que dice es que genera una alteración del intercambio gaseoso en la barrera hematoalveolar y por este motivo genera una inflamación en el pulmón. Cuando la hemoglobina es capturada y es atacada, lo que hace el virus, según este artículo, es separar, digamos, el M, el grupo M, en porfirina y hierro. El hierro aumenta los niveles de ferritina en sangre, produce injuria, inflamación y podría ser la causa de la disfunción multiorgánica. ¿Tá? Este artículo plantea lo siguiente: si esto en realidad ocurre, tal vez esto sea lo que esté provocando las lesiones típicas en el pulmón, ¿sí? Ese patrón en vidrio despulido, los hallazgos característicos en la tomografía y en la radiografía. Para entender todo esto, vamos a ver cuáles son los mecanismos fisiopatológicos propuestos por el artículo, ¿sí? Recordando un poco de fisiología, acá tenemos una estructura llamada porfirina. La porfirina está formada por 4 anillos pirrólicos. Esto que está acá es un anillo de pirrol, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 pirrol forman la porfirina. Ahora, cuando la porfirina se une al hierro, forma la porfirina más el hierro, forma lo que nosotros conocemos como M. ¿Sí? Por un lado, al M se une la globina, ¿sí? Cuando el M se une a la globina, les pongo acá globina más M, forman la cadena de hemoglobina. ¿Sí? Al hierro también se une una molécula de oxígeno, se combina, ¿sí? El hierro con la molécula de oxígeno formando la oxihemoglobina. ¿Estamos? Ahora, esto que está acá, el M más la globina, es una cadena de hemoglobina. Recuerden que en la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A que tenemos predominantemente, existen 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Según este artículo, la cadena beta 1 es atacada por el virus. Ahora, para entender un poco más ese ataque, vamos a tener que hablar rápidamente de la hemólisis. Es para entender bien los mecanismos moleculares fisiopatológicos, es bien interesante, ¿sí? Fíjense. Entonces, fíjense rápidamente. La hemólisis, recuerden que nosotros la podíamos dividir en extravascular, que corresponde más o menos al 80-90% de los casos, ¿sí? En condiciones fisiológicas, y intravascular, que corresponde al 10-20% de los casos en condiciones fisiológicas. En la hemólisis extravascular, cuando los eritrocitos están, por ejemplo, muy viejos, son capturados por los macrófagos, por ejemplo, del hígado, ¿sí? Pero también del vaso, de la médula ósea, ¿tá?
Lo que ocurre en ese momento es que la molécula de hemoglobina, ¿sí?, se separa en globina y M. ¿Estamos? Y el M, por una enzima que se llama hemooxigenasa, se va a disociar en dos, en porfirina y en hierro. ¿Tá? Lo que estamos haciendo es separar a esta molécula. ¿Estamos? Por un lado, la porfirina se va a metabolizar en bilirrubina y va a ser excretada del organismo. Y por otro lado, el hierro se va a unir a la transferrina y va a circular, y la ferritina se va a acumular en forma de depósito. Y estos dos se van a intercambiar según la necesidad del organismo. Ahora, en la hemólisis intravascular, aquella que ocurre dentro de la circulación sistémica, la hemoglobina se libera directamente en la sangre. La molécula de hemoglobina queda en forma de hemoglobina libre, ¿sí? Cuando hay bajas cantidades de hemólisis, baja cantidad de hemoglobina, la hemoglobina se une a una molécula que se llama aptoglobina. La aptoglobina transporta a la hemoglobina hacia el hígado y se produce el metabolismo, también por la hemooxigenasa, ¿sí?, generando los mismos productos que les dije anteriormente. ¿Estamos? Ahora, cuando la cantidad de hemoglobina libre es muy alta, ¿sí?, la aptoglobina se satura y caen mucho los niveles. Es por eso que en las anemias hemolíticas nosotros tenemos disminución de los niveles de aptoglobina. Es un marcador importante. Entonces, cuando los niveles de hemoglobina libre es alto, la aptoglobina se satura y queda hemoglobina libre en la sangre. Rápidamente la hemoglobina libre se va a oxidar y se va a transformar en metahemoglobina. Y en poco tiempo la metahemoglobina se va a disociar en dos, en M y en globina. ¿Tá? Se va a separar esa hemoglobina en M y en globina. Ahora, el M, les pongo acá, ¿sí?, el M es una molécula muy insoluble a pH fisiológico, entonces necesita de proteínas transportadoras. ¿Tá? Fíjense, el M entonces en la sangre, por proteínas transportadoras y también por albúmina, es transportada al hígado y ahí se produce su metabolismo también por la hemooxigenasa. El M se va a separar en porfirina, la cual se va a metabolizar en bilirrubina y va a ser excretada, y el hierro se va a utilizar con la transferrina o con la ferritina. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Es para intentar entender lo que ellos quisieron decir en el artículo. Ahora, ¿de qué manera el virus ataca la hemoglobina y cómo lo hace? Lo que ellos creen es que en realidad se produce por una anemia hemolítica, ¿sí?, o sea, por una hemólisis intravascular. Ellos se plantean la posibilidad de que si el virus puede o no puede entrar al eritrocito, ellos no saben. Entonces ellos creen que lo más posible, lo más probable, es que en realidad se provoque esa hemólisis intravascular, la hemoglobina quede libre y de esa manera el virus ataque a la hemoglobina. Vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Pero primero yo les quiero aclarar algo muy importante, pónganlo en rojo, ¿sí? Este estudio es una simulación. Es una simulación hecha por una computadora. Lo que ellos hicieron es bajar de internet la secuencia biológica de la proteína viral y también de la hemoglobina y le preguntaron a una computadora si podría haber una interacción entre ellos, ¿sí? ¿Cuál es el principio lógico? Los virus y los seres humanos obviamente somos extremadamente diferentes, pero a nivel molecular, a nivel estructural, si la secuencia de una proteína del ser humano es similar a la secuencia de una proteína viral, o sea, si en su estructura son similares, tal vez su función también sea similar. Teniendo esto como base, ellos comenzaron a armar tridimensionalmente y vieron a qué las partículas, las proteínas virales, a qué proteínas del ser humano se parecen, tanto en su estructura como en su función. Y ellos vieron que las proteínas virales, si nosotros recordamos el SARS, ¿sí?, el SARS está formado por proteínas estructurales, que son por ejemplo la proteína S, la Spike, que interactúa con el ECA,
ECA2 para entrar a las células, que era el primer modelo fisiopatológico que se formuló, ¿sí? Pero por otro lado, el SARS también tiene unas proteínas no estructurales, llamadas ORF, y ahí hay muchos números, ORF 7, 10, 8, en fin. Lo que nos interesa a nosotros es que tal vez las proteínas no estructurales del virus se parezcan, por ejemplo, a la proteína transportadora, ¿sí? O se parezcan, por ejemplo, a la hemooxidasa. La hemooxidasa y la proteína transportadora, dicho de otra forma, son proteínas que interactúan con la molécula de hemoglobina, con el M, ¿sí? Entonces, para que el virus pueda interactuar, tiene que ser similar a alguna proteína, y ellos creen que es similar a estas dos. De esa manera, nosotros vamos a ver cómo es que el virus hace para atacar, y qué quiere decir atacar a la molécula de hemoglobina. Fíjense, el virus lo que podría hacer es, una de sus proteínas no estructurales cambia la conformación, ¿sí? Interactúa de alguna forma con la globina y hace que se cambie la conformación y se exponga el M, ¿sí? Porque el M está como escondido en la molécula de hemoglobina. Entonces, al cambiar la conformación, se expone el M, y otra de las proteínas virales, de las proteínas no estructurales, lo que hace, les pongo acá 1, 2, otra de las proteínas no estructurales virales va a disociar, ¿sí? Va a disociar el hierro de la porfirina, o sea, va a disociar al M. Separa al hierro de la porfirina. Por un lado, el hierro aumenta, ¿sí? Y esto lleva a un aumento de la ferritina. Es eso lo que dice el artículo, ¿tá? El aumento de la ferritina genera injuria, y la injuria genera inflamación, pudiendo explicar de esta forma la clínica del paciente, inclusive la disfunción multiorgánica. Por otro lado, la porfirina, otra de las proteínas virales, ¿sí? Se los pongo acá, otra de las proteínas virales se une, produce la unión con la porfirina. Entonces se forma como un complejo virus-porfirina. Fíjense. Esto que está acá entonces es el complejo virus-porfirina. ¿Tá? ¿Y para qué el virus querría hacer esto? Bueno, ellos explican lo siguiente. Hace millones de años y de manera evolutiva, los virus tal vez se mantuvieron activos en la naturaleza por unirse a las porfirinas que había en la naturaleza. La porfirina, por un lado, son moléculas que transfieren energía y podrían haber mantenido activo a las moléculas virales, ¿sí? Pero por otro lado, nosotros sabemos que las porfirinas son unas moléculas que penetran muy fácilmente, atraviesan muy fácilmente la membrana plasmática, y de esa manera pueden entrar a la célula. Entonces el virus, uniéndose a la porfirina, podría entrar, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una célula, ¿sí? Una célula cualquiera que ustedes se imaginen, el virus entra de esta forma e infecta a la célula. Si nosotros recordamos el mecanismo primeramente descrito, que era el mecanismo de la ECA2, nosotros teníamos un virus que la proteína S, que sería la spike, se une a la ECA2, y de esta manera el virus internaliza. Ahora, en el paper ellos plantean que la unión de las proteínas, de la proteína S con la ECA es débil, que en realidad el mecanismo tal vez sería esto. Fíjense, es súper complejo, es hasta elegante. Ahora, esto está probado. Nosotros podemos salir diciendo que el coronavirus ataca a la hemoglobina, que disocia al grupo M y que después se une a la porfirina. No podemos decir esto. ¿Por qué? Porque esto es una simulación de informática, es una reconstrucción tridimensional, no es ni siquiera un estudio in vitro y mucho menos in vivo. Esto precisa confirmación, ¿sí? Ellos también dicen que al haber menos M,
se va a inhibir el metabolismo de la hemoglobina, se va a formar menos hemoglobina, va a caer los niveles de hemoglobina en sangre, eso va a provocar una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos y va a terminar provocando una inflamación pulmonar. Ellos dicen así, que hay una alteración en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono en la membrana hematoalveolar y genera inflamación y el daño característico en el pulmón, inclusive distrés respiratorio. ¿Sí? Y el típico patrón en vidrio despulido. Ellos también nombran en el paper, por ejemplo, que la cloroquina podría interactuar de alguna forma y evitar que se forme el complejo. ¿Sí? La cloroquina, digamos, compite con la porfirina por la unión al virus. Entonces, la cloroquina se une a la porfirina y evita que la porfirina se una al virus, evita que se forme el complejo virus-porfirina. De esa manera, dar cloroquina al paciente, según el paper, podría evitar que se produzca el distrés respiratorio, mejorar el distrés respiratorio. Existe otro fármaco que es el favipiravir, que lo que hace tal vez es evitar la entrada del virus. ¿Sí? Se los pongo acá. Podría evitar la entrada del virus, del complejo porfirina-virus a la célula. ¿Sí? O también podría evitar la unión, no está muy claro, pero en fin, estos dos fármacos podrían ser grandes aliados según este paper. Pero de nuevo, ¿nosotros podemos confirmar que todo esto acá es cierto? No, es solo una simulación de informática. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, espero que les haya aclarado un poco las dudas. Yo sé que es muy profundo, muy complejo todo esto, pero era más que nada hacer una discusión académica con ustedes. Déjame tu comentario sobre qué te pareció el video, compartí en tus grupos de WhatsApp y de Facebook, y una cosa que nos gusta mucho a nosotros es que nos mande por Instagram la foto viendo el video, así los compartimos en nuestras historias, ¿sí? Nos vemos muy pronto con mucho más material. Un saludo grande desde mi rincón del mundo.